Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 17:38, 22 minutos nos separan de las 6 de la tarde. A esta hora le doy la bienvenida al legislador Juan Gonzaga. Él, como lo manifestábamos en el inicio, no es, a ver, yo al menos creo que es un error llamarlos asambleístas independientes porque en el caso de Juan Gonzaga, él llegó con el auspicio del movimiento Acuerdo Ciudadano. Y eso no es un movimiento independiente, esa es una agrupación política que tiene una representación y que esa representación además le corresponde a la provincia de Sucumbíos. Juan, muy buenas tardes. Daniel Montalvo te saluda desde los micrófonos de MQ Radio, la radio pública del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias, querido Daniel, un cordial saludo, muy buenas tardes. Siempre respetuoso en relación al criterio que tú manifiestas ahora, y comparto, por cierto, vale la pena decirlo, ¿no? Sí. Es que a veces se maneja peyorativamente, ¿no? El tema, son correcto, independientes, y no es así. Correcto. Hay un movimiento que es el Movimiento Acuerdo Ciudadano, que entiendo, tiene sus plataformas, tiene sus propuestas, por supuesto, incluso su plan de acción. Sí, correcto. Estamos de acuerdo. En ese sentido, Juan, empecemos. Yo recuerdo, ya es un poco más de un mes que tuve la oportunidad de entrevistarte en el otro medio y te planteaba, ¿no? El tema de, bueno, ¿cómo va a funcionar el acuerdo que en ese entonces anunciaba José de la Gasca con los legisladores de los movimientos provinciales? Y yo he escuchado, he leído estos días, tú has dicho, bueno, sí, me parece que el tema del proyecto de ley tiene cosas positivas, tiene cosas buenas, quisiera que me las cuentes, pero además has hecho una propuesta para una suerte de reparación integral para los jóvenes en frontera, en las provincias fronterizas, donde precisamente el Estado ha desaparecido y ha hecho que algunos de ellos tengan que incorporarse a estructuras de economía no necesariamente delincuencial, pero no formalizadas. Juan, arranquemos con la posición sobre este proyecto económico urgente. Bueno, cómo no. A ver, yo creo que en primera instancia, yo lo he dicho que es bueno empezar generando esta verificación respecto de lo que propone el tema del Ejecutivo, que tiene la mayoría en el Legislativo. Y que tú ves que en esta ocasión, de lo cuantitativo de 32 artículos, varias transitorias, varias generales, una derogatoria y reformatorias, ahora ya se ha reducido totalmente a 14 artículos. Y creo que la idea en todo caso pone de manifiesto de que no hay una especie de manipulación o de direccionamiento respecto a la estructura, la formación de la norma jurídica, porque de 32 a 14 significa que el debate que han tenido en este caso en la Comisión del Económico efectivamente ha surtido un efecto en cuanto a lo cuantitativo, porque ahora hablamos de lo cualitativo, de lo que es esencial, y precisamente lo esencial para poder establecer en resumen el contenido de estos 14 artículos preestablece precisamente como antecedente la discusión, las observaciones de todas las bancadas, de todos quienes han querido, incluido el suscrito, hacer las observaciones respecto del contenido de cada una de las determinaciones de esta ley. Sí, ya tenemos un borrador, ya votaron en la comisión en mayoría, con 8 votos, se aprobó el borrador, que es precisamente para mañana que se va a generar el primer debate. Y hay consenso en algunos puntos, Todos estamos de acuerdo, y yo creo que así mañana se va a evocar la manifestación de las posturas cuando decimos que tiene que esta ley frontalmente combatir la inseguridad a partir de la lucha contra el crimen organizado. Lo uno. Entonces, ahí vamos un poco disgregando algunas cuestiones que fueron motivos de cuestionamiento, es decir, que la ley vulnera derechos constitucionales, vulnera garantías del debido proceso, vulnera garantías en cuanto a las medidas propias que ya están previstas en el artículo 77 y 76 de la Constitución, y tú vas a encontrar que al final del día, luego de estos cuestionamientos que se generaron, no es así, más bien es una ley propositiva que tiene por objeto precisamente generar ese enlace. Pero lo más llamativo de esto, y lo que es importante resaltar, es el cambio de nombre que tiene la ley, que sí me parece interesante, con ese enfoque de solidaridad. Yo digo, como ciudadano sucumbiense, como ciudadano de frontera, yo quiero hablar en ese enfoque en relación a lo que significa la solidaridad. ¿Solidaridad con quién? Con la juventud. ¿Solidaridad con quién? Con las poblaciones fronterizas. ¿Solidaridad con quién? Con todas las provincias que fuimos objetos de un estado de excepción a partir del mes de enero.
y que como esta ley tiene propósitos claros, es decir, vamos a combatir en este caso la delincuencia organizada, la estructura de toda una mafia que se ha constituido en el Ecuador. Segundo, vamos a garantizar la estabilidad en función de todo lo que tenga que ver con el manejo económico para evitar precisamente que la economía criminal influya dentro de la economía del territorio. Y tercero, que es el que más me interesa, el tema de la determinación de las políticas, de los programas y de los proyectos que deben encaminarse precisamente para los grupos y los territorios afectados. Y eso que tú lo has planteado, ¿cómo se traduce? ¿Sería un artículo puntual, un grupo de artículos puntuales que deberían incluirse en la ley y que propongan qué exactamente? Ya, ok. La cuestión normativa no establece sino dentro de los principios, y dentro de los principios sí, efectivamente, ya se establece como parámetro el hecho de determinar que uno de los principios tiene que ver con la recuperación en lo que significa el tejido social. Pero hay una particularidad que la norma únicamente establecía en las afectaciones al tejido social, y ahí establecía algún tipo de compensación, algún tipo de medida para reparar o para reponer en cierta forma lo que serían las zonas afectadas. Pero particularmente yo había generado esta observación, era porque la norma decía en relación a una categorización de zonas, claro, no por territorios, pero hablaba de manera generalizada, es decir, jóvenes y adultos. Entonces, yo traigo a colación esto porque digo, vamos a diferenciar el tema de jóvenes con adultos. Lo primero, una cosa son los jóvenes, que en este caso, ¿qué están demandando los jóvenes? Demandan acceso a educación, demandan oportunidades en el empleo. Yo creo que las políticas que tiene el gobierno están bien, pero falta complementarlas, porque la idea no es únicamente con la palabra que se pone en el proyecto y que está aprobada en el primer debate, que dice incentivos económicos. ¿Y has conversado de más o esto? menos a lo que venía como el bono para los jóvenes, y no debe ser esa la idea debe ser implementar políticas o implementar medidas para poder generar un proceso de sostenibilidad, porque la idea no es solo vivir en función de la determinación de las propuestas bonificadas. Juan, yo sí quisiera arribar un poquito ya a las concreciones. Y en ese marco te pregunto, ayer en estos micrófonos estaba Otto Vera, compañero de asamblea tuyo, del Grupo Social Cristiano. Y él decía que ha visto, y en esta agrupación política, han visto la apertura del Ejecutivo, al menos bueno, no del Ejecutivo, del oficialismo, han visto la apertura de recibir estas propuestas, de ver te pregunto, ¿has conversado tú puntualmente con Valentina Centeno? Y es que es quien está sistematizando la ley. Y cuando yo le preguntaba ayer a Otto Vera, él me decía, sabes que no tenemos representación en la comisión. Entonces, digo, al Partido Social Cristiano tienen 3 legisladores. En tu caso, te has juntado, has conversado o están unificando posiciones con Cristian Benavides y con otros asambleístas que son por movimientos provinciales. Entonces te pregunto, ¿se han sentado formalmente con Valentina Centeno para plantearle estas observaciones, para lograr que se incluyan estos temas que tú dices en el texto que finalmente votará en una semana y media más o menos la asamblea, ya como texto definitivo? A ver, yo siempre soy muy respetuoso de la determinación estructural y orgánica que tengan el resto. Tú ves en el tema de Pachacuti, están fraccionados, 6-3. En el tema de los cristianos, está 1 y están 3. 3-1. En el tema de la particularidad de quienes somos independientes, como citaste en el caso de Cristian Benavides, colega de la hermana provincia de Carchi, nosotros hemos dicho, bueno, vamos a tener nuestra discrecionalidad. Cuando tengo que coincidir con el tema de la bancada, yo coincido y converso con Valentina Centeno, inclusive por el tema del borrador de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y Usuario, que me parecía excelente. Le digo, sí, me parece excelente, pero ¿sabes qué? Te voy a hacer unas observaciones respecto del marco de la competencia de la Defensoría del Pueblo para establecer un poder coercitivo que genere obligatoriedad en el cumplimiento de la resolución. Y en este proyecto en concreto, le había indicado de que por favor se tome en cuenta lo que ya se genera como efecto del impacto en el tejido social. ¿Tejido social de dónde? Bombillos, Esmeraldas, Orellana. Sí, claro, las zonas que han sido principalmente afectadas en el marco de este conflicto armado interno.
Mira, lo interesante en esto, como siempre trato de un poco de generar la incidencia, es que la propuesta nuestra tiene que estar basada precisamente un poco en pragmatismo, en función de lo que ya pasó y en función de lo que está pasando y lo que pasaría cuando el presidente procede a emitir estos estados mediante los cuales diga que hay un conflicto armado interno. Entonces, la idea fundamental es que esta propuesta de ley, ¿no? Te doy por así un ejemplo para citarlo más claro. A ver, en esta determinación, en la propuesta de compensaciones, inicialmente dentro de la primera disposición general, se establecían tres aristas. Y las tres aristas tienen que ver con, la primera dice, para que el presidente de la República podrá. Yo creo que la palabra podrá no debe ir, la palabra es deberá. Eso Claro, es mandatorio. Es una cuestión facultativa. Si Claro. no quiero, no lo haga. O sea, claro, el poder le deja discreción a que diga sí Espera, o no. Daniel, y ahí viene lo que te digo, y tú también antes en decirlo. La segunda palabra es podrá en forma anual y discrecional. Ah, no. Entonces, él está complementando. Si quiere lo hace y si quiere lo hace como le da la gana. O sea, yo respeto mucho a mi presidente, que en efecto, pero nosotros somos los responsables de la construcción de la norma. Yo sé que el presidente es un buen trabajo y lo va a hacer mejor si nosotros le damos los insumos para generar inclusive una especie de control respecto de lo que vamos un poco identificando. Entonces, ¿qué veo yo? Que en estas dos palabras, podrá y discrecional, deben suprimirse y deben optimizarse las palabras deberá, deberá. Le reemplazamos por podrá y le quitamos la palabra discrecional, le he propuesto. Y luego te complemento lo que dice la norma como está propuesta ahora en el primer debate. Podrá de forma anual y discrecional otorgar vía decreto ejecutivo un incentivo económico a la ciudadanía. Yo le he dicho que el tema económico me suena como una especie de bono, como una especie de compensación en función de la pobreza, de las necesidades básicas insatisfechas, las faltas de oportunidades. Que en vez de que diga un incentivo económico, porque me suena una palabra de bonificación, más bien debe determinarse que deberá disponer de políticas, programas y proyectos vía decreto ejecutivo, que es el instrumento o es el canal, para garantizar la reconstrucción del tejido social de la población más vulnerable y territorios afectados. Y ahí sí, vamos a ver cuáles serían estos criterios para que el presidente, no con el criterio de discrecionalidad, ni con esa cuestión permisiva de que si quiere lo hace o no lo hace, sino más bien por obligación. La primera, en la propuesta dice que sean precisamente los pequeños y medianos productores del sector agroproductivo. Correcto, correctísimo. Yo sé que en todo caso las políticas agrarias para la costa, para la sierra y para la Amazonía, las tres son diferentes, pero la nuestra es la más débil. Y sí, si tú indicas el tema de la población más frágil en relación a la zona de frontera, sí, es sucumbido. ¿Cómo le damos la oportunidad a la población de frontera de mi provincia, ¿no es cierto?, para que no sean objetos, no únicamente en función del tema de la juventud, sino en función de todas las personas, ¿no? Porque ya tú ves el alto índice de demandas que tienen por objeto generar contrabando de ingreso de mercadería, posiblemente que no cumple con las declaraciones aduaneras tributarias, las personas vinculadas con el tema de transporte de derivados de hidrocarburos, o el petróleo como tal. Que vienen a ser como mulas. O sea, perdón, pero discúlpame si es que resulta despectivo, pero cuando se habla de narcotráfico, ¿ustedes se acuerdan de esas personas que les encontraban droga en la maleta, en los intestinos, en el shampoo? Eran mulas. Claro, no eran los grandes narcotraficantes. Y lo mismo pasará, por ejemplo, en el tráfico de combustibles o en el robo de combustibles. Son personas operativas, que yo no estoy diciendo que sean inocentes, por si acaso, por favor, no me vayan, pero quizás pero tampoco que se genere un estigma social, un etiquetamiento social. Exacto, y peor aún, de creer que ya capturándoles a ellos se acabó el negocio. No, por supuesto. Son la parte más ligera. Entonces coincido en eso contigo. Juan, pasemos un poquito a la parte penal que tú mencionaste, que ha habido sensibilidad para cambiar algunas cosas. ¿A ustedes les da confianza y seguridad que esto luego no regrese cambiado, aumentado y quizás más rigorizado en un veto parcial? Esperemos que no. A ver. Si no, tú eres de los que sí insistiría, por ejemplo, ¿votarías para que se insista en el texto que salga en 15 días de la Asamblea? Por supuesto que sí, la idea es esa. La idea es fundamental en eso. No, mire, el presidente propuso de que se trate de un procedimiento expedito en relación a que el procedimiento directo dure 15 días. Tú 15 días no lo logras ni siquiera en los delitos menores para el cual está creado propiamente. Ni en el robo de un celular, con todo respeto, ni en el robo de un celular. Mucho menos en delitos de esta naturaleza. Entonces, me parece que en esto no va a haber ningún conflicto. Los sujetos procesales, Fiscalía que tiene la obligación
en este caso de generar los elementos de cargo, pues vale, señor presidente, en 15 días con un delito de esa naturaleza yo no voy a poder probar, mucho menos cuando me trate de vinculación, porque solo el procedimiento, el mínimo que está ahora por decir en el COI, son 20 días, lo uno. Lo otro es con el tema de la prisión preventiva. El proyecto del Ejecutivo advertía de que debe dictarse obligatoriamente una medida de prisión preventiva tomando en cuenta la dimensionalidad o la gradualidad de la pena, de 22, 26, 26, 30. Pero en la práctica, decir que tiene el juez la obligación de dictar una medida de prisión preventiva sería en este caso vulnerar la garantía constitucional prevista en el artículo 77, numeral 1, que dice que la prisión preventiva no es una regla general. Es de último rato. También descartado, es de última ratio y está descartado aquí. Lo otro tiene que ver con el tema de la competencia en la que se pensaba que se podía implementar un cuerpo especializado judicial que pueda determinar el procesamiento en delitos de conflicto armado interno. ¿Para qué crear eso? Mira que ni siquiera hemos podido hasta ahora crear las unidades especializadas en materia constitucional. Mucho menos pensar que vamos a crear otra burocracia para otro propósito. Entonces, no tendría sentido tramitar como es una ley cuando va a depender de cuando nombren a los jueces y a los fiscales especializados. Entonces, aquí creo que también está bien concebido, y creo que desde el Ejecutivo también al menos esa coincidencia de decir que hasta que se haga una transición o de quienes deban asumir la competencia, precisamente sea la unidad especializada que existe ahora con énfasis en corrupción y en crimen organizado. Me parece también espectacular. Ahora, lo que yo me estoy generando un poco de compartimiento es en relación al tema de los indultos. Los indultos como una facultad que tiene... ¿Te preocupa ese tema? El presidente, que es un indulto adelantado, un indulto previo. ¿Ves posibilidad de que... El presidente puede indultar en investigación previa cuando se termine en instrucción, en etapa intermedia, en etapa de juzgamiento o en la etapa de las impugnaciones con los recursos. Pero tú no puedes llamarle, en la determinación del artículo consta que se le dará el indulto al prostado, y cuando hablas de la investigación, antes en la investigación no se llama prostado, se llama sospechoso. Claro. Y los elementos son los indicios. Procesado formalmente es cuando ya tiene una audiencia de formulación de cargos o cuando ha sido vinculado. Cuando hay una instrucción fiscal, que es decir, la apertura, la determinación. Sí hubo un delito y estas son las personas que a juicio de la fiscalía estarían relacionadas al mismo y ya se determinará su nivel de participación. Coincido. Ahora, ¿tú eres partidario de que esto, cuando sea momento de votar ya, porque mañana solo se reciben observaciones, no se vota, cuando ya sea el segundo debate, ¿tú estás de acuerdo con que esto se vote en grupos o que se vote la ley en paquete y ahí van a tener que decidirse si apoyar o no incluso observaciones como esta que has dicho? Yo creo que en todo caso la determinación de la votación para generar la concurrencia debería ser en función de todo el contenido de toda la ley. Estamos hablando de 14 artículos. Yo creo que en esta determinación de la... Pero en los 14 capaz no deciden revisar lo de los indultos, pero sí incluyen lo tuyo. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en sacrificar este tema, esta observación de los indultos, para lograr, por ejemplo, lo que has dicho respecto de tu provincia y de las zonas afectadas por el conflicto? Por supuesto que sí. Lo uno transitaría y siempre va a generar la preocupación que veríamos en un estado policía, en donde el policía se va a convertir dentro de esas 48 horas en la calificación de la flagrancia para 24, ponerle a conocimiento de la autoridad, podría convertirse en un estado policial. Pero aspiramos en todo caso de que la determinación en relación a la conducta de quienes actúen como agentes militares o policiales precisamente no genere este tipo de posibles arbitrariedades. O sea, generamos un esperanzamiento, porque indudablemente la idea también es un poco proteger, en este caso, a quienes actúan bajo el principio de mantener el orden y la seguridad. Pero si me preguntas entre lo uno y lo otro y poder preestablecer, diría que sí. O sea, por el momento, la justificación de la fuerza en relación al problema que tenemos, porque hay que también establecer el principio de proporcionalidad. Tú no puedes manejar cuestiones previas, formalidad de inclusión de investigaciones para investigar, y así eso no tienes la oportunidad para poder a buen recaudo, en este caso, las medidas de orden personal o de orden real que debas disponer respecto de quienes son investigados y que tienen que actuarse inmediatamente. Y la participación que tienen los policías y los militares, lógico, dentro de las técnicas de investigación, de seguimiento, de espionaje, todo lo que tenga, tiene que tener relación precisamente con esta garantía que se les debe otorgar. Pero en el caso mío yo digo sí, pero desde la instrucción, porque por lo menos con instrucción el presidente va a valorar los elementos de convicción y va a decir sí o no procedería a un tema de indulto. Ahora, corremos el riesgo, querido Daniel, de que el indulto, al no ser objeto, en este caso, de control, pueda generarse una especie de también de arbitrariedad, de impunidad. Yo estoy consciente de aquello. Perfecto. Ha sido el diálogo con el asambleísta de Sucumbíos, miembro del Movimiento Acuerdo Ciudadano,
Juan Marco Gonzaga, siempre un gusto conversar contigo, Juan. Los micrófonos de MQ Radio, medio público de la ciudad de Quito, están abiertos siempre para tener diálogos plurales sobre lo que ocurre en la coyuntura política. Gracias, muy amable Daniel por la invitación. Cordial saludo a toda la población ecuatoriana, particularmente a la de Quito y la de la Amazonía ecuatoriana. Son las 17:58, estamos